Pues bienvenida Raquel Robles, desde la última vez que nos vimos aquí en Atando Libros, bienvenida. Gracias, muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Y bueno, la última vez platicamos de Pequeños Combatientes, ya tenemos esa plática en el canal de Atando Libros y yo te quisiera preguntar primero, ¿cómo te ha ido con esta novela? ¿Con Pequeños Combatientes? Sí. Bien, me ha ido muy bien y me ha traído muchas satisfacciones, ¿no? Me he encontrado con mucha gente y también ha sido un libro que le ha permitido encontrarse a mucha gente, ¿no? Es como que se ha armado como una comunidad también alrededor del libro, así que me dio muchas alegrías ese libro. Perfecto. Y bueno, también otra de las cosas que nos toca el día de hoy platicar es el libro de La Última Lectora, que me parece que es un libro, no sé si así lo pensaste, traías ahí en la parte de la contra bien explicado un poquito, que es un conjunto de textos que tú traías primero, que recupera a alguien más y que después a ti te nace la idea de crear una novela. Creas a partir de estos textos una distopía, aunque me parece que no tiene nada de distopía porque estamos viviendo un mundo en el cual la agresividad, la violencia, el crimen, esta parte de pérdida de la humanidad es algo, desgraciadamente, una constante. ¿Lo pensaste así o quisiste nuevamente retratar la cruda realidad? Yo no sé si cuando escribo trato de retratar la realidad, ¿no? Me parece que es como a partir de una realidad y va teniendo entonces sus puntos de contacto con la realidad y sus puntos de fuga, ¿no? De la realidad. Porque si no, los libros son como unas especies de periódicos, ¿no? De documentos, ¿no? Trato de hacer ficción. Pero sí me parece que la protagonista de la novela vive una serie de violencias, ¿no? Y eso le hace recluirse, ¿no? Autorrecluirse. Y en esa reclusión se mete en un mundo de lecturas locas, ¿no? No lecturas locas, sino lecturas enloquecidas, ¿no? Tratar de encontrar una clave siguiendo un caminito de libros, ¿no? Entonces las lecturas son medio enloquecidas. Pero bueno, de esa reclusión también sale a la realidad siendo un poco otra, ¿no? Habiendo vivido tanto la violencia como la reclusión, entonces se sale al mundo de otra manera, ¿no? Claro, ¿esta mujer la pensaste desde un inicio sin nombre? Como es una literatura muy, lo que se llamaría una literatura cinematográfica en el sentido de que es muy visual y el narrador o la narradora lo que hace es describir lo que ve, solo lo que ve, entonces la va siguiendo esta mujer en lo que hace. Es muy difícil introducir un nombre ahí, ¿no? Porque es como una especie de dron que la va siguiendo, ¿no? Entonces me parecía muy inorgánico ponerle nombre. Pero también me parece, y lo pensé también cuando me hicieron esta misma pregunta para Pequeños Combatientes, que tampoco tiene nombre, ni ella ni su hermanito tienen nombre. Hay algo como de los cuentos de hadas, ¿viste? Que no hay nombres sino funciones. Y eso te permite otra identificación con los personajes. No es que lo pensé estratégicamente al principio, ¿no? Sino que de pronto, una vez hecho un recorrido con el libro, en la escritura del libro, bueno, ya después resultó muy forzado introducir un nombre. Claro, ahora hablabas hace un momento de que empieza ella un recorrido por diferentes caminos, lugares, a través de los libros. ¿Qué libros te hicieron sentido para armar toda esta ruta? Bueno, yo armé el camino de los libros con El último lector de Ricardo Piglia. Entonces, que es un libro de ensayos que habla sobre libros. Entonces, el personaje lo que va haciendo es como armar una especie de galaxia de libros, ¿no? De este planeta salen otros
estos satélites de libros. Entonces están los libros sobre los que él habla y los libros que él nombra y los libros que, digamos, se conectan con ese libro. Entonces ese es el camino, por eso digo que es un camino un poco enloquecido, pero ese es el camino que va siguiendo ella, que cree que puede encontrar a un hombre que leyó antes ese libro a partir de esas lecturas y de las notas al costado del libro, de los subrayados, ¿no? Y bueno, yo hice un poco el camino con el personaje, entonces también fue muy, muy instructivo para mí, ¿no? Ese plan de lectura. Claro, para muchas personas es complicado o a veces es peccata minuta el poder escribir sobre el libro, pero este es un ejercicio que, digo, yo lo practico mucho, te permite también a la hora de que estás leyendo hacer una reflexión muy profunda y vemos que este acto de estar escribiendo de, obviamente, el personaje central, la lleva también un poco a filosofar, porque también tocas aspectos de religión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo hice este libro proponiéndome un ejercicio de poner en práctica una herramienta, un procedimiento literario que es la trama estructural, ¿no? Que es sobre una estructura meter una trama propia, una estructura de un clásico. Entonces yo elegí La Pasión de Cristo. Entonces hay mucho, más que de religión te diría, como traté de rescatar todo el clima, la paleta de colores, las palabras, las sentencias, ¿no? Todo lo que, o sea, yo agarré el Nuevo Testamento y exprimí, lo exprimí, ¿no? Entonces, claro, era una lengua mesiánica en el sentido bueno, de que está anudada a toda esa, a la Biblia, ¿no? Pero también es una lengua muy que conocemos un montón, inclusive de las personas que no tenemos ningún conocimiento de la Biblia como yo, porque yo no solamente no fui a escuela religiosa, sino que la religión estuvo fuera de mi vida completamente, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos en esta cultura judeo-cristiana y todos nuestros dichos, nuestras expresiones, ¿no? Nuestra forma de hablar está ahí en ese libro que tiene Claro. tantos años, ¿no? Claro, haces una referencia de a nadie le importa estar libre de pecado. Es una sentencia No me la acordaba. tan real y tan brutal, porque eso habla de o sea, la indefensión que de repente ciertas personas tienen, extractos bajos, pero también un poco la humanidad hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Yo creo que vamos como subiendo el piso, ¿no? De tolerancia. Vos ves una película de Hollywood cualquiera, una película así de, qué sé yo, de aventuras o de acción, y bueno, y ves una escena de tortura. Y la tortura está dentro de lo imposible, ¿no? O sea, de lo intolerable, del bienestar. Y está ahí, y le pasan electricidad a un tipo, o le pegan a un tipo atado a una silla con una capuchado, o sea, son escenas de campo de concentración. Claro. Y está en una película apta para todo público. O sea, no podés ver una teta, pero podés ver a un tipo que lo están destrozando entre muchos atado a una silla, ¿no? Y además otra cosa que también es muy tolerable, que eso lo hacen personas del gobierno, ¿no? Porque son del FBI o de la CIA o no sé qué, o sea, personas que la gente les paga sus salarios, o sea, estatales. Entonces eso ya nos adormece de una manera, para no hablar de los noticieros, sino para hablar como del entretenimiento. O sea, si ese es el entretenimiento, ¿no? ¿Qué nos queda, no? A mí me parece que lo doloroso de la humanidad en este momento es haber resignado ese piso ético, ¿no? Esa de no, con el cuerpo del otro, ¿no? O sea, infringirle dolor, crueldad al cuerpo de una persona es lo que
la humanidad en algún momento debió haber aprendido. Ahora, estoy justamente leyendo ahora o releyendo, más que releyendo, estoy escuchando el audiolibro de Retrato de un artista adolescente de Joyce, ¿no? Que es todo su periodo en la escuela, los jesuitas. Entonces, en los sermones y qué sé yo, les dicen cómo es el infierno. Y la descripción del infierno, ese imaginario, ¿no?, de los tormentos que van a pasar en el infierno, es impresionante, ¿no? O sea, el nivel de detalle de las torturas que le van a suceder a una persona cuando se vaya al infierno, ¿no? Esa imaginación morbosa, con lo cual, no sé si estamos hablando de esta época, ¿no? Sino que, digo, también tenemos la Inquisición, es como una cosa que viene muy estructural de nuestra cultura judío-cristiana y de la Biblia, ¿no? Y de la Biblia y de la Iglesia, más Claro. que de la Biblia. Porque la tortura está como Normalizada. Eso me parece el mayor horror de la humanidad. Claro. Ahora, sí lo muestras también con ciertos personajes y lo que le va sucediendo a este personaje, porque se topa con chicos que tú hablabas ahorita del cuerpo, no importa, o sea, la basculean, como diríamos en México, ¿no? La esculcan, le roban, pero pues la ven como una cuestión de objeto basura, ¿no? Y hablas también de esta parte del papel del ejército. La tratan como un objeto porque es una mujer. Y las mujeres, para no ser tratadas como objetos, tenemos que empujar un montón. Claro. O sea, pero por default, ¿no es cierto? O sea, por defecto, somos una cosa a mirar o a criticar o a ostentar o no sé, como un objeto decorativo o un objeto de uso o lo que sea, ¿no? Entonces, y estos pibes, estos chicos con los que ella se topa, son chicos que están muy como dejados de la mano de Dios, ¿no? Entonces, justamente participan como de lo último de la humanidad, ¿no? Como de lo más miserable de la humanidad, con lo cual eso es como más, está como más llevado al extremo. Pero está llevado a un extremo no tan extremo en el sentido de cómo vivimos, ¿no? Bueno, como esto que vemos también, la trata de personas o las mujeres desaparecidas mismo acá en México, ¿no? Como las mujeres como botín de guerra. Cómo se ha destruido, ¿no?, el tejido social y al final cómo llega a perderse pues todo valor por el otro, como tú decías anteriormente. Ahora, hay ahí algunos objetos que le metes al personaje. Me llama la atención esta cucharita que trae en el bolso. Bueno, porque ella se trae como unos objetos de una noche en particular. Entonces, bueno, ahí tenían una cucharita para revolver y un papelito donde este muchacho estaba dibujando y un libro, ¿no? Entonces esas tres cositas ella se lleva de la noche anterior al desastre, porque el desastre es el suicidio de un joven que ella tenía a cargo, ¿no? Entonces, bueno, queda como perdido el hombre, queda como anudada esos tres objetos de adoración. Que bueno, que son tan objetos de adoración como cualquier otro objeto religioso, ¿no? Porque vos ves en una iglesia las cosas que se adoran y decís, bueno, uno no las pone en cuestión, pero son objetos absurdos también, ¿no? O en cualquier religión. Son absurdos para quienes no participan de ese ritual, ¿no? Y ella tiene como este ritual privado donde adora estos objetos. Y este libro, por eso digo, está tomado también como una especie de objeto de investigación y de adoración, como una especie de arqueóloga, ¿no? Tratando de... ayer fui al Templo Mayor, ¿no? El que no conocía y quedé como loca. Y veía como todos los arqueólogos, las cosas que infieren, ¿no? Y yo decía, ¿cómo será, ¿no? Tomarse una cápsula de viajar en el tiempo? Y capaz que las personas que participaban de ese rito se reirían de esas explicaciones, ¿no? Porque a lo mejor nada que ver, ¿no? Claro. Entonces ella hace un poco esto, ¿no? Como trata de inferir
en este objeto de adoración, cosas que a lo mejor, qué sé yo, este muchacho habrá escrito, no sé, capaz que estaba pensando en cualquier cosa cuando subrayaba, ¿no? Claro. Y ahora, también ahí hablas de una buena samaritana, ¿no? Y hace este lavado de pies, un poco simulando lo que Cristo hizo. Me parece que todas estas cuestiones, tanto de este simbolismo religioso, como darle importancia a ciertos objetos, sí nos lleva a una reflexión de qué tanto adoramos la forma y no el fondo. Sí, un montón. Y en este momento hay mucho de la forma, ¿no? Y yo te digo que yo no había, ya te digo, no había leído la Biblia nunca en mi vida, ¿no? Entonces la leí como un libro y quedé alucinada. Eh, Quedé alucinada con el Antiguo Testamento y, bueno, ese Dios perverso, malvado, que hace unos desastres tremendos. Y también quedé alucinada con el Nuevo Testamento y me emocionó mucho, ¿no? Sobre todo el Evangelio de Juan, me quedé muy emocionada. Y entonces ahí hay como algo, eh, ya te digo, no tengo contexto, yo no tenía contexto ni estudios Claro. para leer eso. Entonces lo leí como, si alguien leyera esto en profundidad, o sea, en profundidad en el sentido de permitiéndose una emoción, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte. O sea, si realmente existieran cristianos, bueno, estaríamos en un mundo muy distinto, ¿no? ¿No? Estas iglesias llenas de dinero, ¿no? De oro. Yo veo estas catedrales y digo, ay, las escuelas que podríamos hacer ahí adentro, en ese espacio al pedo, ¿no? Al divino botón. Y además todas esas cosas millonarias y esos trajes y esas ostentaciones. Entonces digo, si estas personas leyeran el Nuevo Testamento, habría que venir con una masa y ver todo eso y dejar de a pensar que el Vaticano tiene bancos. Es muy loco. O sea, ¿cómo es eso? Como haberse quedado como en una cosa muy formal. También me impresionó mucho, te digo la verdad, que, eh, que toda una religión, toda una comunidad alrededor de un instrumento de tortura. Porque la cruz es el instrumento de tortura de Uh-huh. Cristo. O sea, todos los símbolos que se podrían haber tomado, esa, ¿no? Me pareció muy impresionante, ¿no? En este sentido que te decía antes de normalizar la tortura. ¿Cómo? Sí, claro. O sea, en el Nuevo Testamento hay tantas cosas que se podrían haber tomado, ¿no? Las semillas, qué sé yo, ¿no? Que son tanto más significativas y más cercanas de esa vida o de esos 3 años de una vida que el momento en que lo hace vos. Pero ni siquiera el tipo sufriendo, sino solo el instrumento de tortura, solo la cruz. Me impactó muchísimo eso. Sí, y fíjate que desde la visión de un católico es esta alianza de repente con, pues, Dios es tan benevolente que sacrificó, y tú lo mencionas ahí, ¿no? Que sacrificó a su hijo para que perdonara a la humanidad y con eso hicimos una alianza nosotros con este Dios que vuelve a presentarse como alguien vengativo, pero también esta dualidad, ¿no? De soy benevolente con ustedes aunque maltrate a mi hijo. Es algo también que te mueve, yo creo que esta parte en la que hablas de esta situación. Y es muy fuerte pensar, o sea, si ya te digo, si lo pensamos un momento, ¿qué clase de Dios entrega a su propio hijo para que lo hagan bosta? Y además ese es un medio para. Es muy terrible, ¿no? Y eso también me parece que hace a toda una idea sacrificial de la militancia, ¿no? A una idea de que tengo que poner mi cuerpo para que lo hagan mierda, para que realmente yo lo haya entregado todo, ¿no? Entonces, esa es una forma de militancia, bueno, que de la que participaron mi madre y mi padre, toda una generación. ¿Qué pasa con la alegría, no? Porque vos estás, o sea, la cosa es justamente cambiar el mundo,
proceso tiene que expresar un poco el mundo que querés vivir, ¿no? O sea, la organización en la que estás, el proceso que estás armando tiene que expresar ese mundo. Entonces, ¿cómo puede ser un mundo en el que vayamos bueno, a entregar nuestro propio cuerpo para que lo hagan pelota? Entonces, ahí me parece que hay un problemón, ¿no? O sea, en toda, pues ya te digo, no solamente los católicos, sino todos los que participamos de esta cultura, porque yo no soy católica y sin embargo participo de Claro, la misma cultura. claro. Eh, y nos tienen muy tomadas, muy tomados, ¿no? Esos Dogmas, esa forma de pensar, esa ¿no? forma de pensar, ¿no? Y me parece que lo que va rompiendo un poco con eso son ciertos feminismos, ¿no? También tenés el feminismo dogmático y acartonado, ¿no? Pero hay ciertos feminismos de la alegría, del cuerpo como fuente de placer, de recuperar el contacto con las otras personas, la ronda y la comunidad. Por eso está digamos, tan fuera tan combatido, ¿no? O sea, no solamente creo que es más tolerable, bueno, le podemos dar algunas cosas a las mujeres que eso, ¿no? Que las mujeres encuentren en su cuerpo fuente de placer y además en la ronda, ¿no? En la comunidad. Claro, y bueno, ya estamos casi llegando al final de la charla. Nos muestras otros lugares, por ejemplo, que son depositarios de la cultura, como un museo, ¿no? Pero creo que quisiste también mostrarlo de una manera diferente, no como este lugar acartonado. ¿Un museo? Porque si fue la descripción del cuadro. Uh-huh. Bueno, es un cuadro que está descrito ahí de San Martín, ¿no? Del padre de la patria en Argentina, y de la batalla de San Lorenzo, ¿no? Que es una batalla en la que míticamente San Martín queda atrapado en el caballo, con una pierna atrapada, y entonces un soldado pone su cuerpo justamente para que entre el español y San Martín, entonces le permite, muere él, el sargento Cabral, y San Martín, bueno, logra sobrevivir, ¿no? Entonces es un cuadro que es de tamaño como gigantesco, y entonces, bueno, intenté como hacer una descripción muy, 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 muy minuciosa de esa como decirte, de como esa suciedad de la batalla, ¿no? Como la guerra es una cosa muy horrenda, ¿no? Muy sucia, muy, o sea, una vez más, ¿no? El sargento Cabral parece una especie de Jesucristo, ¿no? Como, Uh-huh. Entrego todo por la patria. Sí, entregó todo por la patria y según el mito dijo, muero contento. No sé, ¿quién puede morir contento con un sable? ¿Quién puede hablar mientras lo están pinchando con un sable? Entonces, bueno, hice ese intento, ¿no? Como eso mismo, de salir como del primer flash de la imagen para mirar como todos los detalles del caballo, del sudor, de la tierra, de todos los detalles de estar ahí, en el campo de batalla. Y bueno, al final creo que el libro trata de buscarnos la esperanza, ¿no? Pese a todo este largo recorrido, y me parece un libro interesante, ya conociendo obviamente lo que hay detrás y lo que tú buscabas. Me parece un libro que sí nos hace reflexionar sobre esta descomposición del tejido social, estas cuestiones que traemos ya muy arraigadas, ¿no? De la tradición, y también pues de qué tanto cuando tomamos un libro estamos dispuestos a dialogar con él. Por un lado, este libro en particular necesita de una lectora o de un lector como dispuesto a trabajar, ¿no? Porque requiere cierta actividad lectora. Pero yo no le cuento, o sea, sí, cuando uno lee necesita esa disposición, pero yo no cargaría tanto las tintas en quien lee, sino más bien en quien escribe, ¿no? Si se está dispuesta a tener esa fe en quienes van a leer, ¿no? O si no se tiene esa fe y se le da todo masticado y bueno, se le cuenta una historia fácil como para que no
no tenga que transpirar mucho cerebro y al final decir, ay, qué lindo, qué emoción. Me parece más crucial que existan esos escritores, esas escritoras, ¿no? Bueno, que se tiren a la pileta. Vivimos en un mundo con tanta gente que yo creo que siempre vamos a encontrar lectoras y lectores con esa disposición, ¿no? Claro. Y bueno, pues llegamos al final de esta charla. Un gustazo nuevamente verte, Raquel Robles, con La Última Lectora y Pequeños Combatientes. Gracias. Muchas